un repaso así a grandes rasgos de lo que ya hemos visto y conocido sobre lo que es estadística. El concepto de estadística es que es la ciencia de los datos que implica la recolección, clasificación, síntesis, organización y análisis e interpretación de datos. ¿Ya? Eso es estadística. Más allá de que si es estadística descriptiva o es estadística inferencial. Estos datos son medidos hacia una población. Esta población es el conjunto de elementos de nuestra unidad de análisis. Pueden ser personas, pueden ser objetos y tienen una o varias características observables y medibles. Si una población es demasiado grande, nosotros vamos a obtener una muestra. Esta muestra se denomina parte de la población y tiene las características definidas de esa población. Pueden ser una o dos o más variables. ¿Qué es una variable? La variable viene a ser la característica definida en la población y que puede tomar dos o más valores o modalidades. Tenemos variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellos valores que expresan una escala nominal u ordinal. Esto quiere decir, si es una cualitativa nominal, es una cualidad de esta variable o una característica que no puede ser numérica y tampoco lleva un orden predecible. En cambio, la cualitativa ordinal es una cualidad que sí lleva un orden establecido. Estos pueden ser la edad, el sexo, cursos de primer ciclo, tipos de envase, etc. También tenemos las variables cuantitativas. Estas características es que los valores sí se pueden medir con intervalos y de razón. Quiere decir, son numéricos. Pueden ser las discretas, que son números enteros, o las continuas, que tienen intervalo de valor. Estas variables se clasifican, las cuantitativas, en discretas, que toman solo cierto valor entero y no admiten números de intervalo, como por ejemplo el número de mesas, número de sillas, la edad de un estudiante, el número de miembros de una familia, la cantidad de autos que hay en un estacionamiento, etc. Y las continuas son variables que sí valores dentro de un intervalo. Por ejemplo, el peso de una manzana, el peso de la carne, la longitud de una calle, los diámetros que tiene una pelota, etc. Y aquí tenemos la diferencia entre variables cuantitativas y variables cualitativas. Las cuantitativas, continuas y discretas, son numéricas. Y las cualitativas son nominales y ordinales, que nos muestran una cualidad de esa población. Esto lo vimos el día de ayer. Y ahora vamos a ver los métodos gráficos para describir una variable cualitativa. Vamos a ver las frecuencias, porque con las frecuencias nosotros podemos realizar los gráficos. Hay dos tipos de frecuencia. Tenemos una frecuencia absoluta, que es la representación numérica de las observaciones que caen en esa categoría. Es decir, yo hago mi encuesta y pregunto ¿cuánto crees que tardarías de tu casa al colegio? Número 1, 30 minutos. Número 2, 15 minutos. Número 3, 10 minutos. Número 4, media hora. Entonces, yo tengo 5 respuestas y le hago pregunta a 20 personas. De esas 20 personas puede ser que 5 me contestaron la primera,
8 me contestaron la segunda y así hasta llegar a las 20 personas. La cantidad de respuestas que tiene cada una de esas, esa es la frecuencia. ¿Cuántas veces se repite esa respuesta? Quiere decir que la frecuencia de mi pregunta, según va a ser la número 2, tiene 8 respuestas. Ese 8 es la frecuencia con la que se repite esa respuesta. Quiere decir que ha sido observada 8 veces. Eso en cuanto a la frecuencia absoluta. También tenemos la frecuencia relativa, que nos da esas proporciones de representación, pero en porcentajes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pregunté a 20 personas, ese número de 20 va a ser mi 100%, y yo voy a tener que prorratear en base a las respuestas que haya obtenido. Si yo la primera pregunta me contestaron 5 personas, quiere decir que ese 5 va a ser el 25% del total. Esa va a ser mi frecuencia relativa, ese 25%. La frecuencia de un conjunto de unidades corresponde al número y al porcentaje de veces que se presenta esa característica. Dentro de las variables cuantitativas y las variables cualitativas, las continuas y las nominales, tenemos frecuencia absoluta porque podemos medirlas. Y las discretas y ordinales pueden tener las frecuencias absolutas acumuladas. ¿Qué quiere decir acumulada? Que yo voy a ir sumando desde el primero con el segundo, voy sumando si tengo 1, mi primer frecuencia acumulada va a ser 1, si el otro fue 5, 1 más 5 va a ser 6, y así sucesivamente hasta llegar al total de mis datos. Si son 55 encuestas, esa frecuencia absoluta tiene que terminar en 55, la acumulada. Eso lo vamos a ver ya en la parte del ejercicio. En la parte de las variables cuantitativas y cualitativas, podemos también tener frecuencias relativas y frecuencias relativas acumuladas. La frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, estas son según la cantidad de veces que ha sido observada esa característica. En cambio, las acumuladas vamos sumando una a una hasta llegar a la cantidad de datos totales. Por ejemplo, aquí dice, en una planta embotelladora se registraron 28 accidentes. De acuerdo con la parte del cuerpo lesionada, tenemos los dedos, que es la letra D, ojos, la letra O, brazos, la letra B, piernas, la letra P, y se registró lo siguiente. Se pide organizar los datos. Muy bien, ustedes agarren su hojita. Por favor, copien este ejercicio, ¿ya? A continuar. En el ejemplo vemos los accidentes han sido clasificados según las partes lesionadas del cuerpo. Entonces, aquí nosotros vamos a hacer nuestra tablita. Esta tablita, por favor, dibújenla en su cuaderno. Vamos a hacer la distribución de los accidentes según las partes del cuerpo lesionadas. Como ya en la anterior, aquí tenemos ordenadito. Esta tablita, copienla ahora, ¿ya? Y me avisan. Vamos a reanudar la grabación. Ya. Entonces vamos a hacer la distribución según los accidentes de las partes del cuerpo lesionadas. Como ya les explicaba antes, vamos a ver aquí en la frecuencia absoluta, vamos a contar la cantidad de veces que han sido lesionados nuestros dedos. Entonces, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Entonces, los dedos fueron lesionados 20 veces. Entonces, aquí vamos a colocar 20. Aquí colocamos 20. Va a disculpar mis numeritos, ¿ya? Ahora, los ojos. Ah, Jorge ya los contó. A ver, Jorge, díganos cuántos ojos hay. 8. 8. Entonces, aquí colocamos 8. Los brazos. 4. 4. Medio chuequito mi número, ¿no? No importa. Las piernas. 8. 8 también. Sí. ¿Los demás corroboran? ¿Sí? Sí, profe, correcto. Muy bien. Ahora, vamos a sumar el total. ¿Cuánto suma todo esto? 40. 40. Entonces, colocamos aquí total 40. Ahora vamos a hacer la frecuencia relativa normal. Vamos a dividir 20 entre 40. ¿Cuánto sale? 10%. 20 dividido entre 40. 50. No por 100. 20 dividido entre 40, ¿cuánto sale? 0,50, ¿no? ¿Sí? Sí, profe, 0,5. 0,5 lo mismo, 0,50. Ahora, 8 dividido entre 40, ¿cuánto es? 0,2, profe. 2. 0,4 dividido entre 40. 0,1. 0, y último, 8 dividido entre 40, 0,2. ¿Cuánto suma esto? 1.1. ¿Cuánto suma? 0,5 más 0,2 más 0,1 más 0,2. ¿Cuánto es? Mm, Me sale 1, bro. Es 1. Frecuencia relativa, no se olvide que estamos sacando de un todo. Y ese todo siempre es 1. Ahora, para sacar la frecuencia en porcentajes, lo multiplicamos por 100. Aquí nos va a dar 50. Aquí nos va a dar 20. Aquí tenemos 10. Y aquí tenemos 20. ¿Cuánto suma esto? 100. 100. Ay, mis chuequitos están. 100%. No se olvide que estos son porcentajes. Entonces, la frecuencia absoluta, nosotros registramos las veces que se repite esta característica y nos va a dar un total. Esto se llama N, este total. N siempre va a ser el número total de datos, ¿ya? Entonces, la frecuencia absoluta nos va a dar nuestros totales de datos. La frecuencia relativa, nosotros las dividimos según los totales y nos vamos a dar los porcentajes de cada uno de ellos. Quiere decir que de las partes del cuerpo lesionadas, el 50% pertenecen a los dedos. 20% pertenecen a los ojos y a las piernas, cada uno. Y el 10% de las partes lesionadas del cuerpo son los brazos. Esa es la interpretación que nosotros les damos. ¿Se entiende? ¿Sí? Es el porcentaje, ¿no?
podemos nosotros sacar una interpretación del porcentaje porque es un poquito más definido, pero ya también podemos sacar de las frecuencias. Podemos decir que 20 veces no hemos lesionado los dedos, como 8 veces hemos tenido la parte de las piernas lesionadas. También podemos interpretar desde el punto de vista de la frecuencia absoluta. ¿Ya? ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Nosotros graficamos nuestro cuadrito o nuestra tablita de frecuencias. Vamos a obtener esto. Aquí nosotros en la parte izquierda vamos a tener nuestra frecuencia, en este caso es frecuencia absoluta, y en la parte inferior vamos a tener las partes del cuerpo lesionadas. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos lesionado los dedos? 20. Y hacemos nuestro grafiquito de barra. Dedos, 20. Los ojos, 8 veces. Los brazos, 4. Las piernas, 5. Entonces, así nosotros podemos graficar nuestra tablita de frecuencia. Si queremos hacerlo en base a porcentajes, cambiamos nosotros aquí. En vez de frecuencia absoluta, le colocamos la frecuencia relativa. Y podemos graficar, ya sea que hagamos un histograma o una torta o un gráfico circular, como ustedes quieran llamarlo. Podemos hacer también un gráfico de líneas o un gráfico de barras. ¿Saben cuál es la diferencia entre un gráfico de barras y un histograma? ¿Saben o no saben? No. ¿No? Mira, cuando veamos el punto de gráficos, ahí vamos a saber. Se lo voy a mostrar con gráfico y todo. Aquí podemos ver un gráfico circular o un gráfico de torta, como se le llama, sobre las partes lesionadas del cuerpo, pero con sus porcentajes. Tenemos los dedos que ocupa el 50%, los ojos y las piernas son 20% cada uno, y los brazos que vienen a ser el 10%. ¿Ya? Entonces podemos graficarlo ya sea en barra, en línea o en circulares. Segundo ejercicio, cópienlo y me hacen la frecuencia relativa porcentual. O sea, directamente ustedes me sacan el porcentaje. ¿Está bien? Sí. Saraí, a ver, vísteme. Profe, mi internet está muy lento. Se desconecta y se desconecta. Estoy bregando en eso. No lo puedo hacer ahorita. O sea, no lo puede hacer en su cuaderno. Pasa que ahorita se me desconectó y me salía reconectando, reconectando, reconectando. Por eso es que no tuve tiempo de verlos tampoco. Me salía el otro cuadro de distribución de los accidentes según parte. Ahí nomás se quedó, se congeló en esa parte. ¿Y ahorita no está viendo la pantalla? Sí, ahorita ya reconectó ya. Recién lo vi. Y entonces dígame, hágalo. Ya. Primero hay que sacar el total. Aquí. Sume todo esto, Saraí, y dícteme cuánto salió. Hay 8. ¿Cuánto? 48. ¿Ya? Vamos a reír mi numerito, ¿ya? Ahora. Jimmy. ¿Cuánto sale la frecuencia relativa porcentual?
Jimmy. Jimmy Serrano. Jimmy Serrano, ¿me escucha? Porque yo lo estoy escuchando a usted tecleando. Todos lo estamos escuchando. A ver, Flores, ¿cuánto sale la frecuencia relativa porcentual? Del primero ¿Cuánto? 0,125. No, porcentual, directamente ya saque el porcentaje, multiplique por 100. 12,5. Y entonces aquí es 12,5. El siguiente, 45. 45. Siguiente, 27. ya. El otro, 4,1. Y el y otro el 10. último, perdón, 10. 10. ¿Seguro? Sí. ¿Cuánto suma esto? Ahorita no lo tomé todavía, profe. Porque aquí tiene que salir 100%. Y por lo que veo no va a salir. ¿Alguien quiere corregir algo? ¿Alguno tiene alguna observación sobre los datos que se han sacado? En el, profe, en el 4,1 no es a mí me sale que es su, sí, 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 está bien, está bien, está bien. Así. A ver, Es por los decimales, profe, que no le puse todo. O sea, Que salían más. tienen que trabajar con 2 decimales. Porque si no van a tener ese pequeño espacio que se llama márgenes de errores. Porque puede ser que nos salga a veces 99.99 o puede ser que nos salga 100.1. Entonces hay que trabajar con los decimales. ¿Dónde le faltan decimales? A ver, dígame. 45,83 el segundo. Aquí. 83. 3. ¿Ya? ¿Algo más para corregir? Vamos, jóvenes. Diga. El que sale es 27,083. 27,08. 083. Con 2 decimales nomás, ¿ya? El 2
4,16. Aquí hay 4,16. Sí, 4,16. 16, ¿ya? El último 10,41. Aquí es 10,41. 41. ¿Seguro? Entonces, sumado a esto, ¿cuánto sale? Noventa y 99,98. 99,98. Eso es el redondeo de los decimales, ¿correcto? Entonces, este redondeo es porque a veces nosotros no realizamos un buen redondeo de los decimales. ¿Qué pasa en 2 dividido entre 40? Nos va a dar 4,17, no 16. Porque arriba de 5 nosotros tenemos que aprender a redondear. Entonces aquí va a ser 17. ¿Correcto? Porque si nosotros multiplicamos por 100 nos va a dar 4,166666. Entonces tenemos que redondear ese 16 a 17, porque el siguiente es mayor a 5. Ahora, si dividimos 5 entre 48, nos va a dar 10.41, 0,1041,666. Si nosotros multiplicamos por 100, nos va a dar 10.42. Ya no 41. Entonces, cuando ustedes hagan sus tablas, tienen que tener el cuidado de redondeo de decimales. Ahora, si nosotros volvemos a sumar 12.5 más 45.83 más 27.08 más 4.17 más 10.42 nos va a dar un 100%. ¿Correcto? Sí, profe. Profe, una consulta. Por ejemplo, el del último sale 10.41666. ¿Ese 6 lo redondea al 41 en 42? Claro, porque es mayor a 5. Ya. Por redondeo de decimales, porque ocupamos 2 decimales. ¿Ya? Entonces, Ya. cuando realicen las frecuencias relativas porcentuales, tomen en cuenta esos pequeños detalles que nos va a hacer que nuestra tabla esté al 100%. Porque si nosotros lo dejamos con 99.98, entonces tenemos un margen de error del 0,02%. Es un margen pequeño que no va a influir en las medidas que vayamos a sacar, ya sean de tendencia. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, profe. ¿Quería hablar algo? Sí, profe, está muy claro. Dice Luis Fernando Hinojosa, ¿cuántos decimales hay que tomar en cuenta? Entonces tienen que tomar en cuenta 2 decimales, ¿ya? Sobre todo en la parte porcentual. Sí o sí tienen que tomarlo en cuenta y aprender a redondear. Arriba del 5 se redondea al número siguiente. De 49 para abajo se redondea al inferior. Quiere decir, si es 1.2444 es 1.24. Pero si es 1.24555 ya es 1.25. ¿Se entiende?
¿correcto? Sí, profe. Aquí tenemos otro ejemplo que nos muestra que en 1988, en un hecho que sucedió en Florida, hubo un total de 135 accidentes de tránsito. En la tabla que sigue, dice, se muestra el desglose de las malas condiciones de los caminos que causaron los accidentes. Construya e interprete un diagrama para estos datos. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestro diagrama. Dice mala condición del camino. Aquí este número de decesos va a ser nuestra frecuencia absoluta, porque es la cantidad de veces que ha habido accidente por la mala condición, por destrucción de advertencia. Por ocasiones ha habido 39 accidentes o decesos, mejor dicho, 13 por material superficial de suelo, etcétera, y haciendo un total de 135. ¿Ya? Entonces, como último ejercicio, realícenlo ustedes y lo corroboramos en 15 minutos. ¿Está bien? Profe, Sí. otro, hay un número. En mi pantalla me sale una línea blanca encima de 17. silla. Ahí. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla nuestra tablita. Entonces, según el número de decesos, teníamos que por la mala condición del camino en reparaciones y construcciones, habían 39 decesos. Esto, según la frecuencia relativa, 39 dividido entre 35, nos va a arrojar 0.29 en una proporción acumulada. Si ustedes esto lo sacan en forma porcentual, que fue lo que yo les dije que hagan, al ladito le van a poner la acumulada. Entonces, aquí esto en la forma porcentual le va a decir que es 29%, ¿correcto? Esta de aquí va a ser de 19, mis números, %. Y así sucesivamente hasta llegar acá al 100%. En proporción acumulada, nosotros tomamos, lo vamos a poner con otro colorcito. Voy a poner con amarillo para que se distinga. Nosotros tomamos nuestra primer frecuencia y la pasamos a nuestra columnita de frecuencia relativa acumulada. Entonces, este primer dato lo pasamos aquí como nuestro primer acumulado. Entonces, para sacar nuestro segundo dato, nosotros tomamos 0.29 y lo vamos a sumar con este 0.19 para obtener nuestro siguiente acumulado de frecuencia relativa. Si nosotros sumamos 0.29 más 0.19, nos va a dar 0.48 en sí. Por cuestiones de decimales sale 0.47, ¿ya? Pero eso no va a influir mucho. Entonces, y así sucesivamente. 0.47 yo lo voy a sumar con 0.15 y me va a dar 0.62. Entonces yo voy sumando y voy acumulando. Es como cuando tenemos una cuenta de ahorros, empezamos con un boliviano y cada vez le vamos metiendo 10, 15 bolivianos, entonces vamos sumando y vamos acumulando hasta llegar a nuestra meta. En el caso de las acumuladas, en la frecuencia relativa es de 1 y esto tiene que ser igual al total de la frecuencia relativa normal.
¿Está bien? Aquí nos sacamos una sumatoria. Directamente la última acumulada nos va a dar el total de la frecuencia relativa. Si estos dos salen iguales, quiere decir que estamos trabajando bien el ejercicio. Lo mismo es para la frecuencia acumulada normal de la absoluta. Igual podemos sacar acumulado. Pero eso lo vamos a ver en otra tablita. Mi batería se está agotando. Entonces, aquí tenemos nuestro pequeño diagrama. Es un poquito más. Tenemos aquí la frecuencia en relativa normal y aquí tenemos la acumulada. En ambos tenemos un diagrama de barras y tenemos un diagrama de línea. Si quieren copiarlo este cuadrito, por favor, cópienlo. Lo voy a poner así en su realidad para que ustedes lo puedan analizar de esa forma. Entonces, podemos decir aquí que son las semanas en las cuales ha habido contagio. En la primera semana hubieron 29 contagios, en la segunda 19, en la tercera hubo 15 y así. Cada semana tiene su número de contagios. Pero existe un acumulado, que esa es la cantidad total de contagios que han habido, ¿no ven? Entonces vamos sumando desde la primera semana, nosotros vamos sumando. Esa línea o esa curva que va subiendo nos da el total de contagios que han habido durante todo ese tiempo. Entonces, ahí estamos manejando dos informaciones. Una que es información de contagios semanales y la otra que es la información acumulada desde el primer contagio hasta el momento, la cantidad de contagiados que hay. Ahorita en Santa Cruz, ¿cuántos contagiados hay? ¿Saben? ¿Han visto noticias? No, 9.000 creo que es. Sí, cerca de 9.000 contagios hasta la fecha. Es el total de contagiados acumulados que hemos tenido. El día de ayer hubieron 400 y tantos contagiados. Entonces, por decir, ayer, martes 9 de junio, aquí aparecería 460, por decir. El día lunes fueron 120, aquí debería decir 120. Entonces lo podemos poner por día. Pero en el acumulado, esta curvita va a ir ascendiendo porque va a ir sumando. Esta curva lo que no contempla es no se le resta los decesos, no se le resta los casos recuperados. ¿Ya? Eso tengan en cuenta. Quiere decir que de los 9.000 contagios que hay en Santa Cruz, 2.000 son casos recuperados, pongámoslo así. Entonces hay 7.000 contagiados actualmente, pero hay 200 decesos o fallecimientos. Son 6.800 los contagiados actualmente. ¿Ya? Entonces vamos a sacar una disminución. Pero en cuestiones de curva nosotros tenemos que mantener siempre el total porque vamos sumando, vamos acumulando casos de contagio. ¿Ahí se entiende mejor? ¿Jóvenes? ¿Sí? Sí, profe. Ya. ¿Alguna pregunta más? Tenemos luego lo que son los datos cuantitativos. Hemos estado viendo datos cualitativos. Aquí tenemos datos cuantitativos. Se trabaja con las mismas frecuencias, absoluta y relativa, acumuladas. Eso es lo que estábamos viendo en el anterior ejercicio. La columna de la relativa acumulada. Como les dije, también hay la frecuencia normal. Entonces, tenemos este ejemplo y con esto vamos a terminar para hacer esta tabla. ¿Ok? Bien.
este ejemplo, por favor. Y copien tal cual está. ¿Ya? Entonces, por favor, una vez que terminen de copiar el ejercicio, estos datos los van a ordenar de menor a mayor. Quiere decir, tenemos 1, 2, 3, 0, entonces van a poner 0, 0, 0. ¿Te cuenta cuántos 1 y colocan 1, 1, 1, 1, 1? ¿Ya? Eso lo van a ordenar. Lo copia tal cual y abajo ordenar. Siempre el primer paso, tenemos que ordenar nuestros datos para poder hacer la tablita. ¿Ya? Eso hagan, por favor. Ya, vamos a ir avanzando. Mientras ustedes lo van a ordenar, vamos a hacer la tablita. Vamos a hacer el conteo. ¿Ok? La frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se caracteriza por sus siglas FI minúsculas. Ahora, vamos a cambiar el puntero. ¿Cuántos ceros tenemos? Vamos a cambiar el color. Si no, no. Ya. En cero tenemos 3. 3. ¿Cuántos unos tenemos en total? 6. 6, muy bien. ¿Cuántos dos? 7. No hay 7. 8. 8, 8, 8. 8. No se coman los números. Dice que están con hambre porque no han desayunado. ¿Cuántos 3 tenemos? 6. 6. ¿Cuántos 4? 2. 2. Y esto hace un total de... Falta los 1. Ah, sí. No faltan los 1, están aquí, hay 6. Ahora, vamos a sacar nuestra frecuencia relativa. 3 dividido entre 25, la vamos a sacar de manera porcentual, ¿ya? Para que se nos sea más fácil. 3 dividido entre 25 por 100, ¿cuánto es? Por favor. 12, profe. 12, ¿no? Ya, 12. Ahora 6 dividido entre 25 por 100. 24. Ya, 24. 8 dividido entre 25 por 100. 32. 32. Aquí ya tenemos 24. Vamos a copiar porque es el mismo porcentaje. Dividido entre 25 por 100, ¿cuánto es? 24. 2. 2. 8. 8. 8. 8. ¿Cuánto suma todo? 100. 100, ¿no? Cabalito da 100. Ahora vamos a sacar la acumulada. Vamos a tomar nuestro primer dato para sacar la frecuencia absoluta acumulada. Tomamos el 3 y vamos a sacar nuestros siguientes datos. 3 más 6, ¿cuánto es? 9. 9 más 8, 17. 17 más 6 nos va a dar 23. Y 22 nos va a dar 25. Este dato es igual a este dato. Si sale igual, está bien nuestra frecuencia acumulada. Ahora vamos a sacar la frecuencia relativa acumulada. Las acumuladas, su característica es que utiliza las mayúsculas. En cambio, las normales son minúsculas. Tomamos el 12 para la frecuencia
relativa. Tenemos 12. 12 más 24 nos va a dar 36. 36 más 32 nos va a dar 68. 68 más 24 nos va a dar 92. Y 92 más 8 nos va a dar 100. Este de aquí, total acumulado, va a ser igual al total de nuestra frecuencia relativa porcentual. Si ambos salen iguales, quiere decir que hemos realizado nuestra tabla de frecuencias normalmente bien y correcto. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, el HI en el H minúscula I es frecuencia absoluta, más relativa. Relativa. La Ya. FI es la frecuencia absoluta. HI es la frecuencia relativa. Ahora, las mayúsculas son frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. ¿Ya? Estos son porcentajes, por si acaso. No se van a olvidar. ¿Alguna otra pregunta? ¿O está todo bien hasta aquí? Está claro, profe. Muy bien.